más importantes que nuestra vida no entran en estas reflexiones, pero yo creo que esto tendría que hacer en algún momento, o que se podría evaluar, ¿no? Y el tratado epistemológico. Creo que serían también trabajos que deberíamos considerar en su trabajo. Lo que yo hago aquí es refiriendo más bien a trabajos donde el doctor Lloro habla justamente del tema de la modernidad. Una pregunta que me va a quisiera plantear antes de empezar a discutir las ideas del doctor Lloro, que es precisamente la pregunta ¿por qué la modernidad? O sea, que no tiene acaso el periodista razón, no tiene que morir la modernidad, no deberíamos abandonar este concepto. No se trata del concepto eurocéntrico que simplemente nos impone una y otra vez una suerte de violencia epistémica a nuestras formas de pensar a la sociedad actual. No podríamos decir tal vez también que la modernidad ya es errada, también es algo que yo creo que cualquier persona que opta por discutir el tema de la modernidad tiene que pensarse, ¿no? Que hemos tenido un momento hace ya casi 30 años en el cual muchos autores pensaban que efectivamente ya estábamos entrando a una suerte de época postmoderna, es decir, algo que viene después de la modernidad. Entonces la pregunta es ¿por qué la modernidad? Yo creo que por una parte deberíamos seguir discutiendo la modernidad porque encontramos muchos debates en torno a la modernidad de la actualidad. Creo que a pesar de la declaración del fin de la modernidad, postmodernismo, etc., creo que en la actualidad, tanto en la filosofía como en las ciencias sociales, encontramos muchos debates de ideas en torno a la modernidad. Aquí yo creo que podríamos hacer referencia sobre todo a los debates en torno a la multiplicidad de la modernidad, el debate sobre los multiple modernities, por ejemplo, que es el debate que nació en la sociología, pero que también encontramos eco de estos debates encontramos ya en la filosofía. Yo creo que lo interesante aquí es el estilo, ¿no? de un paradigma teleológico de la modernidad. Tenemos que estar pensando que la modernidad es efectivamente el telos del desarrollo de la evolución de la historia de la humanidad, ¿no? Como se pensaba antes, sino actualmente a través de esos debates, como por ejemplo el debate sobre los multiple modernities, estamos entendiendo la modernidad como una realidad, ¿no? Que todo el mundo, todos los seres humanos en el planeta estamos compartiendo de alguna manera u otra. De alguna manera podríamos decir que modernidad es una condición que estamos experimentando, sufriendo, en la cual estamos viviendo en la actualidad todos, ¿no? Yo hablaría entonces en este contexto de la modernidad global que compartimos todos, ¿no? Todos los seres humanos que vivimos sobre la faz de la Tierra. Entonces, en ese sentido, creo que hay una justificación histórica. Estoy hablando de la modernidad porque yo creo que justamente estamos viviendo este momento de la globalización acelerada en la cual nos estamos dando cuenta del entrelazamiento de los asuntos humanos en el planeta, ¿no? Yo creo que no solamente podemos decir que todo lo que nosotros hacemos en nuestras vidas actuales tiene de alguna manera que ver con personas que viven en otras partes del mundo, sino yo creo que lo interesante también de la época actual es que tenemos la conciencia de eso, ¿no? Que sabemos que efectivamente nuestras acciones de alguna manera u otra pueden tener consecuencias para personas que viven en otras partes del mundo y viceversa, ¿no? Tenemos lo que yo llamaría entonces conciencia del mundo, ¿no? Yo creo que esta conciencia del mundo es justamente, ahora conciencia del mundo en el sentido planetario, es justamente uno de los aspectos de la modernidad actual y del debate en torno a la modernidad. Yo diría, incluso más, o sea que yo diría que posiblemente la conciencia del mundo ha sido la característica más importante de lo moderno, de la modernidad desde siempre. Tal vez podríamos decir, antes de una suerte de descubrimiento de un tipo de racionalidad o algo así, o de subjetividad, todas estas cosas que se asignan, digamos,
a esta idea de la modernidad. Tal vez antes de todo esto, la modernidad siempre ha sido una suerte de conciencia del mundo en ese sentido planetario, ¿no? Es decir, una conciencia de esta situación global que estamos viviendo en la actualidad por eso, ¿no? Eso sería, entonces, eso daría, digamos, por esta razón lo llamaría la modernidad en primera instancia una suerte de conciencia del mundo. Yo he escrito un libro sobre esto que se publicó el año pasado, en el cual efectivamente estoy discutiendo esta idea, digamos, de la conciencia del mundo, modernidad como conciencia del mundo en este sentido planetario, ¿no? Actualmente lo que me interesa, y eso surge obviamente del propio término modernidad como conciencia del mundo, estoy pensando en todos estos otros significados que tiene la palabra mundo. Entonces, si llamamos a la modernidad conciencia del mundo, yo creo que no solamente la podemos entender esta conciencia del mundo en el sentido planetario, sino tal vez también en un sentido más filosófico, ¿no? Entonces, podríamos decir, al final de cuentas, mundo se refiere siempre a las diferentes formas del ser humano de instalarse en tiempo y en espacio. Sería como una definición muy amplia de lo que podría ser el mundo, pero posiblemente podríamos decir que la modernidad, entonces también, eso sería el segundo aspecto de la modernidad como conciencia del mundo, posiblemente podríamos decir que la modernidad es también una concientización de esta necesidad, de la necesidad que tiene el ser humano de instalarse en espacio y tiempo. Y eso es posiblemente también, podríamos decir, un rasgo antropológico, el hecho de que nosotros sabemos que tenemos como seres humanos de instalarnos en el mundo, ¿no? Es decir, en el espacio y tiempo. Ese sería entonces el aspecto, digamos, antropológico de esta idea de la modernidad como conciencia del mundo. Y nos podríamos preguntar para qué es importante esto, por qué nos tenemos que instalar en el mundo, qué significa esto realmente, qué está atrás de todo esto. Y yo creo que, y aquí sigo a un sociólogo alemán que se llama Günter Düx, que en los últimos años escribió extensamente sobre esta pregunta. Creo que podríamos decir esta necesidad de instalarse en espacio y tiempo, es decir, esta necesidad de instalarse en el mundo, a final de cuentas, nos permite actuar y pensar. O sea que si queremos actuar y pensar, necesitamos instalarnos de alguna manera en el espacio y tiempo. Günter Düx dice, entonces cito aquí, la organización del mundo se determina, con otras palabras, por un interés totalmente pragmático, precisamente aquel de construir un mundo relevante para la acción. Termina la cita, y pues yo estaría de acuerdo con esta definición antropológica de Günter Düx. Y yo diría que la modernidad, a final de cuentas, es en este sentido también una conciencia de esta necesidad, de la necesidad de que tenemos que construir nuestros mundos en los cuales nos instalamos. Bueno. Entonces, esa sería básicamente, digamos, mi justificación para seguir hablando de modernidad. Modernidad la entiendo ahora como conciencia del mundo en estos dos sentidos, en el sentido planetario y en este sentido más amplio, en el cual podríamos decir que los seres humanos tenemos que construir algo así como mundos para poder pensar y actuar, ¿no? Y creo que la modernidad permite efectivamente, problematiza esta situación. Si bien se trata de una situación antropológica, si bien podemos decir que seres humanos siempre tuvieron que construir sus mundos en los cuales actúan y piensan, creo que la modernidad empieza a problematizar esta situación, ¿no? O sea, que podemos decir que eso es parecido a la tradición, ¿no? O sea, que podemos decir que seres humanos siempre han tenido tradiciones, los grupos sociales siempre han tenido tradiciones. Creo en la modernidad que empieza a problematizar las tradiciones y consecuentemente hablamos de tradiciones, tenemos la conciencia actualmente de tradiciones, ¿no? Y lo mismo pasa posiblemente con esta necesidad de construir los mundos en los cuales actuamos y pensamos. Siempre lo hemos hecho como seres humanos, pero la modernidad provoca, digamos, una situación
en la cual problematizamos efectivamente esos procesos de construcción del mundo. Entonces, esto, al final de cuentas, también es una situación interesante, en la cual, podríamos decir, los mundos en los cuales estamos viviendo se vuelven altamente complejos y contingentes, ¿no? No puede existir un mundo para todos los seres humanos, sino creo que es importante reconocer la necesidad de construir, de que diferentes grupos sociales, digamos, construir sus propios mundos. Bueno, o sea que eso era el preámbulo, digamos, el otro punto en el cual me gustaría ahora entrar un poco más a la discusión de la obra del doctor Villoro, porque yo creo que en la obra del doctor Villoro, en las reflexiones sobre la modernidad, encontramos posiblemente una posición parecida. Yo creo que nosotros podríamos decir, yo diría, que en la obra del doctor Villoro encontramos, digamos, una comprensión de la modernidad como conciencia del mundo. Yo ahorita voy a explicar en qué sentido entiendo esto. Hay puestos textos entonces que he estudiado, que me parecen, digamos, importantes aquí. Pues un texto que ya se citó hoy varias veces, que es precisamente el artículo del ensayo de 1949, Soledad y Comunión. Un texto que retoma, que parece retomar, digamos, de alguna manera un punto de vista, ya una temática que unos 6 años antes desarrolló Octavio Paz en su ensayo Poesía de la Soledad, Poesía de la Comunión. Aquí aparecen los dos conceptos también en el trabajo del doctor Villoro. Y entonces la pregunta sería de qué trata el texto realmente, y aquí me gustaría citar a Villoro, que dice: el hombre de nuestro tiempo es ante todo un solitario, y él no hace más que reflejar el sentimiento de soledad en nuestra época. Entonces el tema es un tema que aparentemente en la época, a finales de la primera mitad del siglo XX, muchos autores discuten el tema de la soledad, o más que el tema de la experiencia de la soledad, ¿no? Que hace de la sociedad modernas actuales. Ahora, el tema de la soledad está directamente relacionado a otro tema que a mí me interesa aquí, que es precisamente el tema de la relación entre el ser humano y el mundo, o aquí el doctor Villoro diría con la naturaleza, y cito otra vez: con el mundo moderno nace una nueva concepción de las relaciones entre el hombre y la naturaleza. Desaparece definitivamente la imagen organológica del mundo para dar origen a una imagen mecanizada. Esto me parece muy interesante porque yo creo que aquí no estamos hablando, digamos, el doctor exterior no está hablando, digamos, del mundo en un sentido ontológico, sino precisamente lo que parece ser el tema y problema, que también relaciona, nos refiere, nos remite otra vez al tema, digamos, de la soledad. Lo que parece ser el tema es las relaciones de los seres humanos con el mundo, ¿no? Como dije hace rato, podríamos pensar que la modernidad es una suerte, digamos, de consciente del mundo, es decir, el mundo se hace consciente, pero con esta concientización del mundo y con la aparece, digamos, surge también una necesidad de redefinir nuestras relaciones con el mundo, ¿no? Yo creo que ese es el tema de la modernidad realmente. Hay algunos autores en la actualidad que están retomando estas ideas. Hay un amigo mío que está en Alemania que está tratando de desarrollar una nueva teoría crítica, y lo que él piensa en un libro reciente que apenas salió de la editorial es justamente la necesidad de redefinir y repensar las relaciones que tenemos los seres humanos con el mundo. El problema de la modernidad, las experiencias de la enajenación, como él decía, siguiendo un poco la línea de la teoría crítica, en el estilo, digamos, de la tradición de la escuela de Frankfurt, el problema es efectivamente la relación del ser humano con el mundo, ¿no? Ese es el tema moderno, y ese es el tema moderno justamente porque provoca, digamos, experiencias que parecen ser típicas de la época moderna, provoca, digamos, experiencias de enajenación. Entonces yo creo que eso es un tema que también encontramos aquí en el doctor Villoro, que repito, ¿no? El tema es la relación del ser humano
con el mundo. Aquí deberíamos mencionar otros aspectos de la relación del ser humano con el mundo, o con lo que podríamos llamar el mundo real o la naturaleza, o en el sentido más filosófico kantiano, la cosa en sí, es nunca una relación directa, ¿no? Yo creo que eso también es algo que el doctor Lloro recalca en su trabajo. Podríamos decir entonces que esta conciencia del mundo que provoca y que produce la modernidad es a final de cuentas una conciencia de la existencia de por lo menos dos mundos, ¿no? Uno sería este mundo, digamos, concreto, el mundo real, el mundo de las cosas en sí, quisiéramos llamarlo así, pero al mismo tiempo la idea que se expresa en Kant justamente de que este mundo concreto, este mundo de la cosa en sí, nunca lo podemos entender de manera bien, ¿no? Siempre es algo ahí que no podemos entender bien, o que, podríamos decirlo en otras palabras, que no tiene sentido para nosotros, ¿no? Las cosas, los objetos que nos rodean, en principio no tienen sentido. Yo creo que esto es algo que podemos ver claramente si observamos un niño que nace, ¿no? Y que se está empezando a mover en el mundo de las cosas, ¿no? Que nos rodean y que encuentra, por ejemplo, esta pluma y dice, ¿no? Esto para mí no tiene sentido, porque no es necesariamente algo que me dice algo, ¿no? Es decir, el mundo de las cosas en sí, la pluma, por ejemplo, no tiene sentido, y consecuentemente lo que yo tengo que hacer es construir un mundo de sentido, ¿no? Entonces aparece, digamos, la construcción de lo que algunos otros dirían, y el doctor Lloro en su texto retoma esta idea, esta palabra, aparece la necesidad de construir una segunda naturaleza, ¿no? Y eso hacemos a través de la cultura. La cultura, entonces, como segunda naturaleza, al final de cuentas, es el mundo que construimos, el mundo de sentidos, que no existe independientemente del mundo natural o concreto de la cosa en sí, sino que nos permite, y otra vez estamos con las relaciones del ser humano y mundo, el segundo mundo, la segunda naturaleza, al final de cuentas, el sistema, digamos, los códigos de sentidos que nos permiten relacionarnos efectivamente con el mundo. ¿Cómo nos relacionamos con el mundo? A través de nuestras acciones y de nuestros pensamientos, pero necesitamos ese segundo mundo de significado, ¿no? Si no lo tenemos, el mundo de la cosa en sí, por decirlo de alguna manera, no tiene ningún sentido para nosotros. Pues otra vez diría que, y este es el tema, entre otros, de este texto, ¿no? Del joven doctor Lloro, a 27 años, ¿no? El que lo publicó, y este es el tema. El problema es, de ahí surge el problema, porque tenemos esa conciencia de la necesidad de construir este segundo mundo, pero el doctor Lloro dice, esto nos conduce al final de cuentas en la época moderna a la idea de que nosotros dotamos el sentido al mundo real, al mundo de la cosa en sí. Y ahí está el problema, ¿no? Que nosotros pensamos que nosotros somos de alguna manera dueños del sentido del mundo, ¿no? Y a partir de esta idea, de esta actitud frente al mundo, yo llamaría una actitud frente al mundo, nos empezamos a distanciar del mundo. Pues empezamos a vivir cada vez más en estos segundos mundos, perdemos la relación realmente con el mundo concreto, pero lo que perdemos sobre todo es escuchar a este mundo primero y tratar de encontrar los sentidos que este mundo primero, este mundo de las cosas en sí, contiene, ¿no? Entonces, en vez de buscar estos sentidos, nosotros construimos sentidos que no necesariamente corresponden a este mundo. El problema entonces son otras vez las formas, digamos, de relación o de relacionarnos con el mundo verdadero, con el mundo de las cosas. Si nosotros pensamos que somos los que construyen los sentidos de este mundo, entonces nos oponemos a este mundo y consecuentemente podríamos decir que estamos
llegan a una situación que es muy típica para la época moderna, en la cual efectivamente pensamos que no solamente dotamos sentido al mundo, sino también lo tenemos que dominar, ¿no? Esta dominación del mundo, si entendemos que está como algo típico, característico para la época moderna. Entonces, el joven doctor Villoro a los 27 años nos explicó a qué se debe esto, ¿no? Y él decía que justamente porque pensamos que nosotros tenemos que dotar el sentido al mundo. Interesante, aquí nada más en paréntesis, me parece interesante que eso es justamente un tema que aparece en otro libro de otro alemán que se publicó en este año. Este alemán se llama Wolfgang Welsch, es un filósofo que está en la Universidad de Jena, y el libro se llama Homo Mundus. Y en este libro, Welsch dice: el problema de la modernidad es una actitud antropocéntrica. ¿Y cuál es la característica de este antropocentrismo? Para Welsch, la característica del antropocentrismo es justamente la idea de que el ser humano tiene que construir los dotarlo espiritualmente. Es una idea muy parecida a la que el doctor Villoro expone en su trabajo de 1941. Entonces, repito, un problema que surge de todo esto es la separación, nuestra separación, la separación entre el ser humano y el mundo. Porque no, nosotros nos perdemos, entonces arraigamos, digamos, del mundo, podríamos decir en palabras que algunos otros autores han pensado esta temática. Y entonces, consecuente, pero, esto también me parece muy importante, yo no separaría. El diagnóstico crítico, digamos, no es lo único que nos proporciona, sino, y eso también se ha dicho ya hoy en la mañana, ¿no? Porque yo creo que en muchos de los trabajos que los historiadores encontramos efectivamente una actitud propositiva, ¿no? Yo creo que aparte de la crítica siempre existe algo así como una búsqueda para realmente solucionar los problemas que estamos diagnosticando. Es algo interesante, sobre todo para un alemán, porque en la tradición de la teoría crítica alemana no encontramos esto, ¿no? Pero lo encontramos cada vez menos. Nosotros vimos, por ejemplo, los estudios de la escuela de Frankfurt, sobre todo el Adorno, de la dialéctica negativa, etc. Nosotros podríamos decir que efectivamente en el siglo XX la tradición crítica en Alemania, tal vez en otras partes de Europa también, se distancia cada vez más en cierto positivo. Y entonces encontramos una crítica, una negatividad crítica, y yo creo que esto es algo que yo supera de alguna manera. Creo que aquí hay una propuesta, siempre hay una propuesta, ¿no? De alguna manera, que me parece muy interesante. Y yo creo personalmente que eso es lo que necesitamos, ¿no? Estamos viviendo en un momento en el cual a todos los que compartimos esta modernidad global, digamos, se nos presentan problemas y yo creo que lo importante sería buscar soluciones, no solamente diagnosticar, digamos, los problemas, sino también buscar efectivamente soluciones. Es decir, una teoría crítica tendría que ser más propositiva, y yo creo que eso es algo que podemos aprender de la obra de Villoro. En el texto de 1949, entonces, ¿cuál es la propuesta? Si realmente el tema o el problema es el desarraigo del ser humano y del mundo, la separación entre el ser humano y el mundo, yo creo que la propuesta de Villoro se anuncia en el título, que sería la comunión, al final de cuentas. Ahora, ¿qué significa comunión? Y yo creo que otra vez me gustaría hacer referencia, o sea, de resaltar la edad que tenía el doctor Villoro cuando escribió el texto, 27 años, cuando se publicó, un año antes, ¿no? se presentó este trabajo en una ponencia, ¿no? Una persona muy joven, pero con mucha previsión, o sea, que de los posibles problemas que pueden estar en el interior, digamos, de su argumentación, y que se adelanta, digamos, a ciertas críticas que podrían hacer. Entonces, él habla de comunión, pero deja muy claro que comunión no necesariamente significa el regreso o la suerte de holismo, ¿no? Que no se trata efectivamente de construir este mundo, un mundo único, ¿no?
Es más, o sea, que tal vez este mundo único nunca se puede lograr. La comunión a lo mejor, incluso eso es lo que dice yo aquí claramente, tal vez nunca se consume completamente, tal vez no existe esta unión, pero lo que sí existe es la esperanza de la comunión. Sería algo que podría interesar a Guillermo Hurtado, pero ahora no sé si nos vemos. Pero esperanza, ¿no? O sea, que la esperanza, no existe, digamos, la construcción, digamos, de este mundo único, pero la esperanza. Y la esperanza, al final de cuentas, es el móvil del ser humano, y es, a final de cuentas, el principio que nos permite acercarnos al mundo, ¿no? Construyémonos, acercarnos al mundo a través de la esperanza, me parece. Y aquí hay una cita que quisiera leer porque yo creo que es muy elocuente y me parece. La comunión apunta a realizarse plenamente en esperanza. Es presentimiento de una unidad entre seres que permanecen distintos, y aquí también está obviamente, ¿no?, el énfasis en la alteridad que nunca se supera, ¿no?, que la obra de Theo, ¿no?, está muy claro. Es decir, los seres que permanecen distintos y que tienden indefinitivamente el uno hacia el otro, manteniendo su original diferencia. Es nostalgia del uno, en que todo ser encontraría la conciliación definitiva de sus contrarios en lucha. Y ahora viene una frase que me parece muy bonita. Unos somos en esperanza, distintos en realidad, ¿no? Entonces aquí tenemos la cita y aquí tenemos otra vez esta referencia, si quisiéramos entenderlo así, ¿no?, a estos dos mundos, ¿no? El mundo que nosotros construimos, que es precisamente el mundo de esperanza, a través del mundo orientado en la esperanza, y el mundo verdadero, el mundo real, el mundo de la cosa en sí, ¿no?, en el cual siempre nos mantenemos, en el que siempre estamos distintos, ¿no? Bueno, hay un tema, hay una cosa que también, que ahora, digamos, lo estaba hablando, yo creo que también es algo que a mí me interesa, porque cuando estuve aquí hace como unas 3 semanas estaba también hablando de esto, a saber la necesidad de encontrar, digamos, un lenguaje filosófico que nos es más familiar que en América Latina, ¿no? Yo creo que propio interés en el concepto de la esperanza surrealismo. Podríamos decir que en el texto de Villoro, aparte de todo lo que yo mencioné, existe también este interés. Entonces yo creo que también es decir, el interés de encontrar un lenguaje, ¿no?, filosófico mexicano, tal vez latinoamericano, pero sobre todo mexicano. Yo creo que el concepto de la comunión es justamente una respuesta, digamos, a esta búsqueda, ¿no?, de un lenguaje propiamente mexicano. Comunión no es un texto que uno encuentra, digamos, en los filósofos europeos, porque remita a la tradición católica. Sin embargo, aquí en la obra de Villoro, este concepto aparece, digamos, justamente porque pertenece a la tradición, a una tradición cultural específica mexicana, pero el significado, el sentido que se da a esta palabra es un sentido filosófico y no religioso. Entonces, me parece muy interesante. Y creo que es otro aspecto que no solamente Villoro comparte con, digamos, y posiblemente también con Octavio Paz, ¿no?, el concepto de la comunión y la búsqueda, digamos, de una actualización de la búsqueda de un lenguaje mexicano para acercarse a la modernidad. En el caso de Octavio Paz también es muy característico. Bueno, ya me acabó el tiempo. Nada más lo que yo quisiera decir para cerrar es que, bueno, a lo mejor esto lo voy a leer brevemente. Podríamos preguntarnos entonces, ¿es booleana la crítica de la modernidad de Villoro? Para mí la respuesta solamente puede ser afirmativa. En vez de matar a la modernidad, como lo sugiere el artículo, ¿no?, que salió después del evento de 2007, en vez de matar a la modernidad, Villoro revigora de manera decidida lo que yo he llamado la conciencia del mundo de la modernidad. Villoro comparte con el pensamiento moderno
el reconocimiento de que las relaciones entre ser humano y mundo se problematizan y entran en crisis y encuentran el origen de esta crisis en lo que Wolfgang Welsch llamó recientemente el principio antropocéntrico. Es decir, el hecho de que el hombre moderno se entiende como el principio que dota sentido al mundo. Al igual que Welsch, Villoro pensó ya unos 20 años antes, aquí lo leyeron otro texto que salió en 1990, o sea que Villoro pensó unos 20 años antes que lo que debemos reaprender es encontrar el sentido irreducible del mundo real en lo otro, e integrarlo en los segundos mundos de sentido construidos por nosotros. Digamos, este proyecto, el proyecto de la modernidad por excelencia, podemos decir, parafraseando a Bruno Latour, que nunca hemos sido realmente modernos. Si bien hemos desarrollado una conciencia del mundo, todavía no hemos encontrado las formas sustentables de relacionarnos con él y con el mundo. En la obra de Villoro encuentro la audacia de tomar el siguiente paso rumbo a la construcción de un nuevo mundo